En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. El tiempo de Navidad finaliza con el bautismo de Jesús y durante estos días vamos a estar escuchando ese momento, los acontecimientos que se dieron en el bautismo del Señor, los prodigios que obró Dios, las palabras que dijo Juan. Vamos a interrumpir ese episodio cuando el domingo celebremos la Epifanía del Señor, la fiesta de visita de los Reyes, y el lunes pues ya iniciamos lo que es el tiempo ordinario con la solemnidad del bautismo del Señor. Un momento, vamos a decirlo de esta manera, radical en la vida de Jesús, porque es inmediatamente después del bautismo del Señor que va a iniciar Él su vida pública y su ministerio. Ese ministerio, el cual va a culminar en el Calvario, cuando Él entregue su vida al Señor. Por nosotros, durante todo este tiempo, hasta ese momento, vamos a ir escuchando lo que son sus enseñanzas. La lectura que hemos escuchado hoy tiene su centralidad en el testimonio que Juan da. Recuerden, hermanos, que Juan ha comenzado a preparar el camino del Señor. Él es, como va a decir, la voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen los senderos, prepárense, porque ya viene. Hoy nos dice: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle las correas de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará a ustedes con el Espíritu Santo. Y por esos días vino Jesús desde Nazaret al Jordán y fue bautizado por Juan. Ahí inicia. Entonces es cuando Juan va a dar testimonio y va a decir: vi el cielo abierto y al Espíritu Santo descender y posarse sobre él en forma de paloma. Hermanos, cuánta necesidad hay de preparar los corazones para poder acoger a Jesús en sus corazones, para que pueda entrar Jesús en sus vidas. Pero ¿cómo se prepara? ¿Cómo se prepara el hogar? ¿Cómo se prepara nuestro corazón? En primer lugar, se prepara teniendo una apertura tanto de nuestros oídos, de nuestros ojos y de nuestro corazón en aceptar a ese Dios que viene a visitarnos. No un Dios que viene a condenar, no un Dios que viene a echarnos en cara nuestros pecados, no, un Dios que viene a salvar, un Dios que viene a redimir. Pero ¿qué pasa cuando soy yo el que no me quiero redimir? Soy yo el que no me quiero salvar. Soy yo el que me siento bien en mi pecado. Como por ejemplo, como va a suceder, acuérdense que cuando Juan empieza a hablar de preparar el camino, enderezar sus senderos, hubo una clase de personas, los publicanos, las prostitutas, los pecadores, escucharon a Juan y se bautizaron y se dispusieron a preparar su corazón para recibir al Señor.
Pero habían unas personas que no quisieron aceptar el bautismo de Juan. ¿Y quiénes fueron esos? Los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, aquellos que se sentían bien con la vida que estaban llevando. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros: ¿quiénes son los que buscan a Dios? Aquellos que no están conformes con la vida que están llevando y reconocen que hay algo que le falta a su vida, hay algo que le hace falta, y ese algo solamente lo puede llenar Dios con su presencia. Pero aquel que se siente bien en su pecado, el que se siente bien en su adulterio, el que se siente bien en sus negocios, el que tiene dinero, el que siente que está bien con la vida de libertinaje, de fiesta, de desórdenes, ese no va a buscar al Señor. Al contrario, lo que menos quiere él es reconocer que la vida que está llevando está mal y lo está llevando a su propia destrucción. ¿Cuántas personas hay así? Muchas personas, hermanos. ¿Y saben cómo reaccionan esas personas? Con odio hacia Dios, hacia la religión, y ven la religión como su peor enemigo. Cuando, ¿qué es lo que aprendemos en la iglesia? ¿Qué es lo que aprendemos? ¿A qué venimos a la iglesia? Si a la escuela, a la universidad, vamos a aprender la ciencia humana, la ciencia terrenal, vamos a aprender una materia, vamos a aprender un oficio, o a desarrollar una habilidad como médico, como maestro, como ingeniero, como agrónomo, vamos a ir a desarrollar una habilidad. Aquí en la iglesia venimos a descubrir el sentido de nuestra vida. Venimos a descubrir, en primer lugar, la capacidad de amar, la capacidad de perdonar, aquella capacidad que solamente Dios la da, de amar a nuestros enemigos, de ayudar a aquel que está cayendo. Es en la iglesia donde se cultivan las entrañas de misericordia, porque personas que odien, personas que quieran matar, personas que quieran destruir, ya hay suficiente. Y la pregunta que hoy tenemos que hacernos nosotros es esto: ¿estamos conformes con la vida que estamos llevando? ¿O hay algo que hace falta en nuestras vidas? Muchas personas saben que su vida está vacía, que en su corazón hace falta algo, y ¿saben con qué lo llenan? Con alcohol, con fiestas. Pero ¿qué queda después de todo eso? De emborracharse. ¿Qué queda después de embriagarse en una fiesta, de comprarse ropas caras, zapatos caros, de bañarse en cosas de lujos? ¿Qué le queda a esa persona después? Nada. Porque ninguna de esas cosas llenan el corazón, satisfacen los sentidos, pero nuestro corazón se queda vacío. Como muchas personas podrían pensar que la verdadera felicidad del hombre está en las cosas que tiene, en las riquezas que tiene. No, hermanitos, no es así. Hay personas que son millonarias, que tienen mucho dinero, como lo hemos dicho muchas veces, y viven una vida desgraciada, una vida sin sentido, una vida de odio, de resentimiento, de egoísmo, y muchas de esas personas, ¿dónde terminan? Hundidas en las drogas, en el suicidio. Ahí terminan esas personas, porque han tratado de llenar su corazón con aquello que jamás lo va a llenar. Porque el único capaz de llenar nuestro corazón es Dios. Pero ¿qué está haciendo nuestra sociedad? Se ha tapado los oídos para no escuchar dónde es que está la verdadera felicidad. Saben, a mí me da tristeza cuando en las universidades, en las escuelas, o muchas personas hablan en contra de Dios. Que Dios aquí, que Dios allá, y que esto y lo otro. Y la pregunta es, si tú hablas tan mal de Dios, ¿qué estás haciendo tú para cambiar este mundo? Porque a veces hablamos que Dios esto, Dios lo otro, sí, con la única diferencia, hermanos, es que Dios no se impone. Por eso cuando yo me aprendí aquel texto de Apocalipsis 3:20 que dice, mira que estoy a la puerta y llamo y toco.
si tú me abres, entraré a cenar contigo. ¿Qué significa? Que es el mundo quien le ha cerrado las puertas a Dios. Pero Dios no va a entrar a la fuerza. Dios no va a entrar a la fuerza en nuestro hogar, ni en nuestras vidas. Va a esperar que tú y yo le abramos nuestro corazón. El testimonio de Juan, el testimonio de los santos, el testimonio de tantas personas que nos hablan de ese Dios de la misericordia, del Dios del amor. ¿Saben cuál es el problema? Que escuchamos más a personas resentidas, egoístas, que a personas que de verdad hablan desde su corazón. Hay muchas personas que calientan calenturas ajenas, personas resentidas de la vida, resentidas de la sociedad, resentidas del mundo, resentidas de todo. A esa persona le damos toda la credibilidad. Como le decía yo a una persona que me decía, mire, pero yo he estudiado muchos libros de historia y conozco la realidad de la iglesia, conozco la realidad de las religiones. Y le dije yo también he estudiado. Yo también he estudiado. No fueron en vano 7 años en el seminario, estudiando 8 horas diarias. Y aparte de eso había que sacar tiempo para hacer trabajos y todo, tareas. No por gusto estudié en el seminario, pero sí hubo algo que aprendí muy bien en el seminario. Y no a desconocer la realidad de la historia, la realidad de la iglesia. Aprendí a ser crítico de la historia. Aprendí a ser crítico de la historia. No, pero es que mire, muchos libros dicen esto. Sí, le dije yo, muchos libros usan fantasía, inventan cosas, porque entre más atractivo es su libro, más se vende. Un libro que se apegue simplemente a la realidad y diga las cosas como son, no se va a vender, pero aquel libro que lleve frases de doble sentido o que dé a la imaginación a pensar otras cosas, frases de doble sentido, el libro se va a vender, ¿verdad? Como aquel libro del Código Da Vinci, ¿verdad? Ese libro se vendió y se hicieron millonarios. ¿Por qué? Porque llevaba curiosidad, llevaba fanatismo y todo eso. Descifrando el Código Da Vinci, ¿verdad? A alguien se le ocurrió eso y empezó, ¿verdad? Y empezaron a hablar de María Magdalena, y a hablar de Juan, y a hablar de esto, y a hablar un montón de cosas. Claro, entre más fantasía y había un libro, una película, más se vende. Pero eso no es historia, eso es fantasía. Y si una persona no es crítico de la historia, cualquier cosa que le vendan, la va a comprar y se la va a creer. Por eso, cuando vamos a estudiar de verdad, hoy nos habla la lectura el testimonio, ¿verdad?, que Juan nos da. Aprendamos a ser críticos de la historia. A veces nosotros juzgamos, y le dije a esta persona, a veces nosotros juzgamos lo que la iglesia ha hecho en el pasado, lo que otras personas han hecho en el pasado. En un futuro, otra sociedad nos criticará a nosotros. Y va a decir, pero ¿cómo fue posible que hicieran esto? ¿Cómo es posible lo que hicieran otro? ¿Por qué? Le digo yo. Porque yo aprendí algo en el seminario que dice, nunca juzgues la historia, porque si tú hubieses existido en ese tiempo y en ese momento, hubieras hecho lo mismo. Hubieras hecho lo mismo. Entonces no juzgues a tu antepasado, porque tú hubieras hecho lo mismo también. El testimonio está ¿dónde? En los mártires. Una de las cosas que a mí me cuestionaba cuando, acuérdense hermanos que yo vengo de un proceso también de conversión. Mi proceso de conversión inicia cuando yo me empiezo a acercar más a la iglesia, cuando yo empiezo a estudiar para sacerdote, cuando yo empiezo a conocer más, ahí va mi proceso. Y ahorita sigue mi proceso también de conversión y va a terminar hasta el día que yo me muera. Pero una de las cosas que a mí más me ha sorprendido es cuando yo estudio la vida de los santos, el testimonio de los apóstoles que fueron capaces de morir crucificados, decapitados, despellejados, apedreados, pero jamás dijeron, no me maten, lo que estoy diciendo es mentira. Ninguno de los apóstoles, porque no podían negar lo que ellos habían visto y oído. No podían negarlo. Y cuando hemos ido a Tierra Santa, hemos conocido esos lugares
que nos hablan, los lugares nos hablan de los testimonios que leemos en los evangelios. Por eso, hermanos, la vida cristiana es una lucha diaria, pero también es de valientes, porque ser testigo de Cristo no es para bocones. Ser testigo de Cristo es para aquellos hombres y mujeres que realmente están dispuestos a dejar el pellejo por el evangelio, por amor a Dios. Si nos buscamos a nosotros mismos, con cualquier crítica, cualquier burla, cualquier cara fea que nos hagan, vamos a dar la vuelta, porque no hemos entendido entonces lo que dijo Jesús en el evangelio: el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y que me siga. Cuando el Señor está siendo flagelado, lo van a crucificar, lo van a matar, dice estas palabras, que para mí, Jesús Rodas, significan mucho. Dijo él: si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Si así trataron a nuestro Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que era perfecto, que solo nos habló del amor, de la misericordia, que no había defecto en Él, ¿qué podemos esperar de nosotros? ¿Aplausos de la gente? No, hermanitos. Pedradas. Me acuerdo que una frase que a mí me gustó mucho, que aprendí como misionero fue, nos decían a nosotros los misioneros: ustedes deben estar dispuestos, si quieren ser discípulos de Cristo, deben estar dispuestos a ver su cabeza rodar. Así nos decían. Si quieren ser verdaderamente discípulos de Cristo, tienen que ser capaces de ver su cabeza rodar por amor a Él. Y yo decía: ¿y cómo voy a ver mi cabeza rodar, verdad? Y después dije yo: es que hay una forma de ver nuestra cabeza rodar. Cuando se burlan de nosotros, cuando nos insultan, cuando nos levantan falsos testimonios y nos mantenemos firmes en el camino del Señor, ahí le estamos demostrando a Dios que verdaderamente lo amamos. Porque el amor no se demuestra en los momentos bonitos. ¿Dónde se demuestra el amor? En los momentos difíciles. Ahí es donde se demuestra el verdadero amor. Por eso les decía yo a las hermanas de Nazaret, un día que les fui a dar un tema, les decía esta frase, y a ella les gustó mucho esta frase: cuando ustedes se sientan burladas, criticadas, las regañen, les levanten falso testimonio, solo vean a Jesús en el sagrario y díganle: Señor, así te quiero. Así te quiero. ¿Cómo? Así como soy capaz de sufrir esta prueba, de sufrir esta persecución, de aguantar esto que estoy pasando, esta es mi forma de demostrarte a ti cuánto te quiero. Ahí está el testimonio, ¿ve? Ahí está la muestra de amor a Dios. Entonces, cuando venga una prueba, sepamos que es una oportunidad que tenemos para demostrarle a Dios cuánto lo amamos. ¿De acuerdo? Ahí está la prueba, ¿ve? Ahí está la prueba. Pidámosle al Señor que el testimonio de los santos, el testimonio de los mártires, también nos animen a nosotros en nuestra vida cristiana a dar un testimonio de fe ante los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.